Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. También nosotros, desde el principio de esta oración te lo decía, también nosotros seamos capaces de enseñar también con nuestros hechos. Cristo, repito, y lo hemos leído en el Evangelio, nos enseña. Cristo nos enseña explicando una parábola, dándonos a conocer su propia vida interior, su trato con el Señor. Cristo nos enseña también con sus hechos. Por tanto, pensemos en este rato de oración cómo también el Señor nos enseña a rezar. A rezar. Le gustaba ir al templo. Allí pasaba tiempo rezando. Así lo hacen también los apóstoles después. Los apóstoles son testigos de su oración. Y como te decía, les piden que les enseñe a rezar, Padre nuestro. Le gustaba ir también al monte, a retirarse en oración. Habitualmente, también nos dice el Evangelio, madrugaba para dedicar esas primeras horas del día, como hacemos nosotros ahora, a rezar. Y la oración de Jesús habitualmente empezaba siempre por un Padre, porque su oración era dirigida a Dios Padre. Con Él hablaba, a Él se dirigía, con Él tenía esa confianza. Y por una parte, y por otra parte también, como hijo, esa necesidad. Por eso es interesante hacer nuestras las oraciones de Jesús que recoge el Evangelio también. Y entender que en nuestros ratos de oración tenemos que aprender de Jesús a rezar. Aprender de Jesús a rezar. Nuestros ratos de oración son ocasión, dirigiéndonos al Padre, de discernir en nuestro corazón el querer del Padre. Oírle. Y aquí sí que estamos acostumbrados, llevamos muchos años haciendo oración mañana y tarde, y con frecuencia más tiempo, y en momentos más concretos, pues puede ser un curso de retiro o un retiro mensual con más intensidad o con más recogimiento. Estamos acostumbrados. Pero mi pregunta que me hago y que te hago también es, ¿tenemos el corazón dispuesto siempre a oír al Señor? ¿Oír en el fondo de la conciencia? Por tanto, hay una actitud interior por nuestra parte de querer escuchar al Señor. Que en esa conversación que tenemos con Él, que es nuestra oración personal, tengamos el deseo de escucharle. O nos cuesta tanto, o nos es difícil, porque no damos ocasión al Señor a hablar. Qué sencillo es cuando los apóstoles le piden al Señor que les enseñe. ¿Cómo hablaréis con Dios? ¿Cómo rezaréis? Padre nuestro. Por tanto, mi oración va dirigida siempre al Padre. La liturgia de la misa está llena también de oraciones dirigidas al Padre. Padre. Los tiempos que dedicamos a rezar son ocasión de discernir, como te decía, el querer de Dios, escucharle. Oírle en la Escritura, oírle en la Iglesia, oírle en sus santos, oírle en el necesitado, en el buen consejo, oírle, escucharle en los acontecimientos de nuestra vida. Por tanto, en la oración lo importante no es el yo, sino el tú. El tú.
Además, pensad que el Señor nos lo dice de una manera muy clara. Cuando, por ejemplo, nos recuerda aquel, vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios, no te olvides, inhabita en nuestra alma. Y por tanto, la cercanía de ese Dios con el que queremos hablar y escuchar, sobre todo, es intensísima. Y ahí, que haciendo morada en nosotros, el Señor, siendo nosotros sus hijos, entendamos también que el camino de la oración es camino de santidad. Y que nuestra vida tiene que ser un diálogo amoroso con Dios, a través de una presencia de Dios continua. Hay muchos textos, tengo aquí algunos, pero no te los voy a leer, porque ya ha salido, en los que el Señor se retira a orar. Reza con el Padre, le pide ayuda, en Getsemaní sufre y le pide hacer su voluntad, se retira antes de la elección de los apóstoles, levanta los ojos haciendo oración antes de la resurrección de Lázaro, etc. Y nos enseña también cómo en momentos muy cruciales, muy importantes, el Señor necesita rezar. La fe se ejercita también en la oración. Elevando la mente al cielo, pensando en las cosas de Dios, pensando en el Dios de las cosas, orientando el alma a Dios y encendiendo nuestro corazón en el amor. Porque es en la oración donde se enciende el corazón. Es en la oración donde tu alma y la mía están atraídas por Dios. Y es donde se consigue también la rectitud de intención. De ahí la importancia que también hemos escuchado tantas veces a nuestro Padre, San José María, hablándonos de la oración y hablándonos de que la clave, que el remedio, que el camino es la unidad de oración. ¿Y cuántas veces hemos escuchado aquello de que antes de cualquier cosa hay que rezar? Y el consejo que nos han dado muchas veces y que nosotros damos también es, ante una circunstancia concreta, es rezar. Luego habrá que poner más medios humanos, evidentemente. Pero ¿cuánto has rezado? Yo recuerdo siempre aquella anécdota de una vez durante el Concilio Vaticano II, el Vaticano II que estaba como uno de los padres conciliares, que fueron unos cuantos también de la obra, pues uno de ellos era el bueno de don Ignacio Orbegozo, primer obispo de Yauyos, que ya falleció hace unos años, y que entonces yo creo que todavía era prelado, todavía no era obispo, pero no recuerdo bien el dato. El caso es que don Ignacio pasó un largo tiempo en Roma, asistiendo a las reuniones conciliares, y vivía junto a nuestro padre aquellos años. Don Ignacio llevaba un poquito tiempo en Yauyos, unos cuantos años, y aquello era pues como arar en el desierto o en el mar. Era imposible. Era un territorio de misión total, donde no había manera también de llegar a todo, por las distancias, por los medios, por todo, ¿no? Llevaban unos años y no habían conseguido nada. Él le daba vueltas a este tema, me lo contaba uno de los sacerdotes que iba por allí, que estaba con él, y estaba un poquito como desanimado. Difícil sería para que se desanimase don Ignacio. El caso es que todo este cúmulo de cosas lo daban en la cabeza y el corazón, y un día, allí en Roma, se lo explicó, se lo dijo a nuestro Padre. Tanto es así que la conclusión que él sacaba de todo aquello, de aquella locura que era el inicio de Yauyos, porque era una locura, humanamente hablando, le llevó a pensar, a decirle a nuestro Padre, que él abandonaba el barco, que se volvía a España. Era más o menos una decisión que le rondaba el corazón. El caso es que nuestro Padre le preguntó en una conversación: Ignacio,
¿rezáis? Y don Ignacio le dijo, padre, sí. Y le explicó más o menos lo que estaban haciendo, ¿no? El trabajo, la oración, etcétera, etcétera. Estaban dejando la vida. Él y los 5 primeros curas que estaban allí, luego fueron más. Entonces dice, contaba don Ignacio, me lo contaba este sacerdote que se lo había contado don Ignacio, que nuestro padre le miró y le dijo, Ignacio, hijo mío, ¿pero rezáis de verdad? Sí, padre. Y repitió, ¿de verdad rezáis? Y ya se dio cuenta don Ignacio que nuestro padre hablaba de otra cosa. Que era otra cosa lo que le estaba pidiendo. Ya se calló. Y cuando terminó, le dijo a nuestro padre, hijo Ignacio, si rezáis de verdad, y eso suponía muchas cosas que te imaginas, en 20 años tendréis sacerdotes. 20 años después ordenó el primer sacerdote de Aurios, en el año 78. Si recéis de verdad, claro, la experiencia que tenía nuestro padre era impresionante, lógicamente, del comienzo de la obra y de tantas cosas. Eso era rezar. Por eso te decía, me venía a la cabeza este pequeño suceso, que cuando decimos rezamos, reza, hay que planteárselo con un planteamiento de una oración de verdad. ¿Cuántas veces decimos, te encomiendo esto, y lo hago abajo y nos acordamos? ¿Rezamos de verdad? Una oración que es, por supuesto, oración mental, oración vocal, quiero decir, pero también oración mental. Oración mental. Una oración que está fundamentada en la filiación divina, en la confianza en Dios que nos lleva a rezar, como te digo, de verdad. De verdad. Dándonos cuenta que es una exploración impresionante la que Dios nos pide. Lo que somos nosotros y lo que es Dios. Lo que el Señor nos pide a través de nuestra vocación y lo que supone también nuestra poquedad. Pero me impresiona mucho, Señor, saber que tú, el Todopoderoso, está pendiente de mí, que soy una criatura y no soy nada. Que tú, el amor infinito, permaneces junto a mí, en mi ser, inhabitando, escuchándome, atendiéndome. Ese Dios, nuestro Jesús, al que tenemos en nuestros oratorios, en nuestros sagrarios, que te escucha, que me ves y que me oyes. Nos está esperando para la oración. Desea estar con nosotros y escucharnos y atendernos. Como decía nuestro Padre, ¿os acordáis? Sin hacer antesalas, está siempre abierta la puerta. Pero a veces, Señor, me olvido y no rezo de verdad. Y me cuesta entender realmente lo que significa rezar de verdad. Me pierdo, me canso. Si dejas tu oración, leía no recuerdo dónde, unos días, lo notas tú. Sentirás que no eres tan fuerte por dentro, te falta algo. Si la dejas más días, lo notarán los tuyos, los cercanos, los de tu casa. Mal humor, dejadez, egoísmo, susceptibilidad, etc.
Si la dejas mucho tiempo, lo notarán todos. Y lo que es peor, el ambiente de la calle comenzará a poder sobre ti. Es verdad. Es como esa dejadez, eso, ir dejando las cosas de Dios. O viene a la cabeza aquel punto de surco. ¿Te acuerdas? Sí, decía nuestro padre, si se abandona la oración, primero se vive de las reservas espirituales y después de la trampa. Queremos ser almas contemplativas. Es decir, queremos estar en ese continuo hacer de mi vida una vida de oración, una vida de oración, una vida de enamoramiento, porque la oración es el camino del amor. Queremos hacer de nuestra vida, con palabras también de nuestro Padre, un endiosamiento bueno, llenarnos de Dios, y para eso es necesaria la oración. Para ser santos, para no caer en la tentación, para vivir nuestra vocación, para nuestro apostolado también. Mira, qué hermoso es pensar, ¿no? Y qué bonito, me parece que ayuda mucho pensar que Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Y que está siempre pendiente de lo que hacemos, de nuestro quehacer diario. Y por tanto, que le importamos. Aunque a veces nos parezca un poco difícil de entender, pero le importamos. Le importamos mucho. De ahí el deseo, y lo humanizo un poquito, pero creo que me entendéis, el deseo que tiene el Señor también de estar con nosotros, de que vayas a estar con Él, o de que te dirijas a Él durante el día, en tu presencia de Dios, que es oración, normas de siempre. Y en tu oración personal, donde tú y Dios estáis a solas. Y donde tú y Dios, en ese recogimiento propio de la oración, aunque sea en medio de la calle, o aunque sea no se sabe dónde, te escucha. Y uno, con el tiempo, va sintiendo esa necesidad de ser sobrenatural, de encontrarse con Dios, de escucharle y de hablarle. ¿Por qué? Porque es mi Padre y también porque yo lo necesito mucho. Y porque estoy convencido, por otra parte, no solamente porque me lo han dicho, sino porque lo he experimentado, que el camino de mi felicidad y de mi vocación y mi fidelidad es la oración. El única arma. Sí, hay momentos en los que pasamos sequedades, arideces, en que no sale nada, en que mi oración está, pues no se sabe dónde, que estoy no se sabe dónde. Sí, todos lo pasamos por ahí. Lo que te pide el Señor en esos momentos en los que quizás el tiempo, el cansancio, mil cosas, te ha llevado a una situación de no diría yo empobrecimiento, pero sí de que no conecto, de que no me sale nada, es que perseveres. Porque Él no deja de estar ahí, aunque te parezca que no te escucha, aunque te parezca que tan lejano, o aunque tú misma estés sin saber qué decir. Por tanto, no nos cansemos de rezar, de orar, con esperanza, aunque muchas veces, y te pase frecuentemente en ocasiones diversas, no tengas ganas. No pasa nada. Somos muy humanos y lógicamente
hay muchas cosas de ese tipo que nos cuestan. No pasa nada. No pasa nada. Lo que te importa, lo importante, es que perseveres, aunque no tengas ganas. No pasa nada. Por eso nos ayuda tanto, ¿no? Pues el leer un texto, coger el Evangelio, intentar meter la cabeza en esa escena del Evangelio, por ejemplo. Nos ayuda también esos textos que siempre nos han ayudado, pues hay temas a los que tenemos que recurrir con frecuencia porque siempre me han ayudado. Aquellos textos del Evangelio, de ese Padre de la Iglesia, de nuestro Padre, de lo que sea. Y cuando uno persevera, y a pesar de la aridez y de la frialdad interior y exterior, pues aquello no sale, pero uno persevera y persevera, acaba encendiendo el alma y acaba saliendo la oración. Quizás de una manera distinta a la que tú te has planteado, porque el Señor tiene otros caminos, sí. Pero persevera. Es muy importante, por ejemplo, ¿no? la oración preparatoria, que nos ayuda tanto. No te importe dedicar tiempo a rezarla despacio, porque te ayudará a meterte ya en ese camino de oración. No te importe repetirla una y otra vez, hasta que veas que aquello va caldeándose. Y después, esas cosas que a veces nos dicen y que es verdad, ¿no? Pues no es el momento de coger el móvil, no es el momento de hacer una gestión, no es el momento, no, es el momento de estar con Dios, de un diálogo, de que salgan y fluyan de tu corazón los afectos, que le digas al Señor, así sencillamente, cuánto le quieres y que le quieres escuchar. Es el momento de las miradas de amor al Señor. Y de esa mirada dirigida al Señor, pues te encienda. Señor, necesito de ti. Somos hijos, nos dirigimos al Padre. Por eso es confiada, sobrenatural, alegre, perseverante, sencilla, sincera. ¿Cuánta paz da sabernos escuchado por el Señor? Es el momento de detenernos en un examen profundo, decía el Padre, para ponderar con valentía en qué puntos podemos y debemos mejorar nuestra vida de oración. ¿Acudes con puntualidad a esas citas con el Señor? ¿Sabes adelantar la hora de la meditación cuando prevés que no será posible hacerla en el momento habitual? ¿Buscas un lugar sosegado, oratorio, iglesia, siempre que sea posible, que facilite la tarea de recoger los sentidos y potencias para centrarlos solo en Dios? ¿Te esfuerzas por meterte en la vida de Jesucristo, como nos aconsejaba nuestro Padre, y ser un personaje más en este relato evangélico, etcétera? Tenemos todos esa experiencia. Vamos a terminar acudiendo a nuestra Madre Santa María, que como bien sabes está en todo esto un ejemplo de oración. Ponderaba las cosas, le rezaba. La Virgen rezaba como rezaba una mujer en Israel, con los salmos, con la Sagrada Escritura, pero las cosas no quedaba indiferente. Pasaban cosas y las rezaba. Que pasen cosas y las reces. Y por este camino, con la gracia de Dios, creceremos en santidad, en vida de oración y en amor a Dios. Y de ahí, ten la seguridad, con la ayuda de Dios, saldrán también muchos frutos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.